de un libro un cuento. Los 4 pasos del perdón, de William Fergus Martin, que se publicó en el año 2014. Y es un libro que trata cómo perdonar y cómo el perdonar permite vivir el presente, liberando la energía que se necesita para mantener ese resentimiento, esa ira o ese dolor. Ya sea que necesites perdonar a los demás o a ti mismo, hacerlo te libera del pasado y te permite vivir disfrutando de tu verdadero potencial. Y este cuento está basado en ese libro. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas, una joven llamada Loretta. Loretta siempre había sido conocida por su risa contagiosa y su bondad. Su hogar lleno de flores, de música y amigos que siempre la querían. Pero un día su corazón sufrió un duro golpe, un golpe inesperado. Una persona en quien ella había depositado toda su confianza la traicionó de una manera que jamás pudo imaginar. Desde entonces, Loretta caminaba como si fuera una nube oscura que la siguiera a todas partes. El dolor le hacía sentir cansada, como si cargara un peso invisible pero a la vez insoportable. A veces lloraba en silencio por las noches, otras sentía una rabia que no podía expresar. Lo que más la preocupaba era que, por más que lo intentara, no podía encontrar consuelo. Un día, en medio de su desesperación, decidió caminar sin rumbo hacia el bosque. Sentía que dar un paseo, tal vez la naturaleza, podía calmar su tormenta interior. Caminó mucho tiempo, quizás horas, escuchando el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto de los pájaros en las ramas. Pero nada lograba aliviar el sufrimiento. De pronto, al llegar a un claro bañado por la luz del sol, Loretta vio algo que le llamó la atención. Allí, junto al río cristalino, estaba sentada una anciana, con aire sereno. Sus cabellos plateados brillaban bajo la luz y una expresión tranquila adornaba su rostro. Loretta sintió una extraña atracción hacia esa persona. Se acercó con pasos lentos y cuando estuvo lo suficientemente cerca le dijo: «Disculpe, ¿puedo sentarme con usted?». La anciana levantó la mirada y sus ojos cálidos parecían ver más allá de lo que las palabras de Loretta querían decir. «Por supuesto, hija. ¿Qué te trae hasta aquí?». Loretta suspiró profundamente y se sentó junto a ella y dijo: «He estado cargando con un dolor muy grande. Alguien me hizo mucho daño, me ultrajó, y no sé cómo seguir adelante, y a veces creo que nunca podré perdonar». La anciana sonrió con sabiduría y respondió: «El perdón es un camino difícil, pero no imposible. Sabes que el perdón no es un regalo para quien te hirió, sino para ti misma. Es como soltar una piedra que llevas en el corazón». Loretta frunció el ceño, intrigada. «¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo soltar yo esa carga?». La anciana se inclinó hacia Loretta y le dijo con ternura: «Ven, te enseñaré, porque hay 4 pasos que debes seguir, y cada uno te ayudará a liberar un poco más ese peso que llevas». Entonces, la anciana dijo: «El primer paso sería dejar de culpar a los demás». La anciana se levantó lentamente, recogió una piedra grande del suelo y la colocó en las manos de Loretta. Dice: «Mira, esta piedra es la culpa que has puesto sobre quien te hirió. Es natural culpar a los otros cuando te lastiman, pero la culpa pesa mucho más sobre ti que sobre ellos. Ahora quiero que sostengas la piedra y pienses en todo lo que sientes hacia esa persona». Loretta entonces sostuvo la piedra notando lo áspera y pesada que era. Cerró los ojos y las imágenes de aquel ultraje y de aquella traición llenó su mente. Sentía rabia, tristeza y al mismo tiempo confusión. «Es pesado, ¿verdad?», le dijo la anciana. «Sí», respondió Loretta con lágrimas en los ojos. «Cada vez que culpas a esa persona, es como si levantaras esta piedra y la llevaras contigo.
¿Pero qué pasa si decides soltarla? Loretta miró la piedra y luego miró el río. La idea de dejarla ir le producía miedo, pero como si soltar la culpa significara justificar lo que había ocurrido. No entiendo cómo puede ayudarme en esto, dijo. La anciana colocó una mano sobre el hombro de Loretta. Soltar no significa que estés diciendo que estuvo bien lo que hicieron. Significa que eliges liberarte del dolor que esta culpa te causa. Y di conmigo: elijo liberarme de la culpa hacia los demás. Elijo liberarme de la culpa hacia los demás. Con un esfuerzo de voluntad, Loretta repitió esas palabras. Luego, lentamente dejó caer la piedra al río y observó cómo se hundía en el agua clara. Para su sorpresa, sintió un pequeño alivio en el pecho, como si una brisa hubiera soplado en su interior. La anciana siguió hablando y le dijo: el segundo paso es dejar de culparte a ti misma. Y entonces sacó un pequeño espejo de su bolso y se lo entregó a Loretta. Ahora mírate. La culpa no solo la ponemos en otros. A veces nos la ponemos nosotras mismas. ¿Qué te dices cuando piensas en lo que te pasó? Loretta miró su reflejo de forma difícil, pero finalmente dijo: me digo que soy tonta, que soy imbécil, que debía haber visto las señales, que todo esto es culpa mía por haber confiado. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y la anciana no le interrumpió. Cuando Loretta terminó, la anciana dijo con suavidad: quiero que te mires otra vez y te digas algo diferente. Dite: hice lo mejor que podía con lo que sabía en ese momento. Por eso no soy culpable. Loretta repitió estas palabras. Al principio dudosa, pero poco a poco sintió cómo su corazón comenzaba a suavizarse. Loretta repetía: hice lo mejor que podía con lo que sabía en ese momento. Por eso no soy culpable. La anciana siguió hablando y le dijo: y ahora es la tercera lección. Entonces tomó una hoja seca y la sostuvo frente a Loretta. Mira, cada experiencia dolorosa trae una lección, pero solo podemos verla cuando estamos listos, cuando estamos listas para soltar el dolor. Cierra los ojos y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Loretta cerró los ojos en silencio. Su mente comenzó a buscar respuestas. Al principio solo encontró rabia y tristeza, pero finalmente surgió un pensamiento. He aprendido que necesito cuidarme más, poner límites y valorar más mi propia confianza. La anciana sintió: eso que has dicho es sabiduría. La lección es como esta hoja, cae al suelo, pero alimenta la tierra para que crezca algo de nuevo. Cuando encuentras la lección, transformas el dolor en fuerza. Finalmente, la anciana le dijo: y el cuarto paso es dejar ir. Y le entregó entonces una rama seca. Este es el último paso. Esta rama representa todo tu dolor. Ahora quiero que la arrojes al río y digas al mismo tiempo: elijo dejar ir. Loretta tomó la rama con ambas manos y se acercó a la orilla. Respiró hondo, cerró los ojos y repitió esas palabras: elijo dejar ir. Cuando la rama tocó el agua y la corriente la llevó lejos, Loretta sintió algo increíble, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como si el río no solo se llevara la rama, sino también el peso que había cargado en su corazón. Cuando Loretta regresó al pueblo esa noche, algo había cambiado en ella. No era que hubiera olvidado lo que pasó, pero ya no sentía ese dolor que la controlaba. Ahora entendía que perdonar era un proceso, un regalo que se daba a sí misma, y estaba decidida a seguir practicándolo. Y cada vez que los recuerdos intentaban regresar, Loretta recordaba a la anciana, la piedra, el espejo, la hoja y el río. Y en cada momento difícil
volvía a decirse a sí misma el hijo de Jaliel. Y así, Loretta comenzó una nueva etapa en su vida, más libre, más ligera, más en paz consigo misma. Que tengas un feliz día.